Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Va una pista de la mujer que vamos a hablar el día de hoy. Se encuentra en nuestro billete de 1,000 pesos. ¿La reconocemos? ¿Quiénes están en nuestro billete de 1,000 pesos? Carmen Cerdán, Madero y justo desde la que vamos a hablar, y para conocerla vamos a hablar sobre Hermila Galindo, gran Hermila Galindo. Es una mujer extraordinaria de su época. Conozcámoslas a través de la siguiente cápsula. Hermila Galindo Acosta fue una revolucionaria feminista, política y aguda pensadora mexicana. Nació el 2 de junio de 1886 en la hacienda de San Juan de Avilés, Durango. Hermila se formó en taquigrafía, mecanografía y telegrafía en la Escuela Industrial para Señoritas de Chihuahua. Huérfana de ambos padres, a los 16 años tuvo que empezar a trabajar dando clases. Sus preocupaciones por la situación del país y de las mujeres la llevaron a incorporarse en 1906 al Club Admiradoras de Juárez. 3 años después, asistió en Torreón a un acto donde el abogado Francisco Martínez Ortiz leyó un discurso en el que exaltaba la figura de Juárez y atacaba la dictadura de Porfirio Díaz. El alcalde de Torreón ordenó recoger el original para evitar su difusión, pero Hermila Galindo lo registró taquigráficamente y lo dio a conocer en Durango y en Coahuila. Comenzó así a hacer propaganda en grupos antirreeleccionistas. Hermila Galindo se mudó a la Ciudad de México en 1911, donde trabajó como profesora y como secretaria particular del general Eduardo Ay, un revolucionario cercano al entonces presidente Francisco Ignacio Madero. En 1913, Venustiano Carranza llamó a las armas para combatir al gobierno golpista de Victoriano Huerta. El ejército constitucionalista entró victorioso a la capital del país el 20 de agosto de 1914. Hermila, en representación del Club Abraham González, fue designada para dar la bienvenida a Carranza. Su discurso impactó al líder revolucionario, quien le pidió que fuera su secretaria particular. A partir de entonces, Hermila desarrolló una intensa actividad política para difundir los principios del constitucionalismo y del feminismo. Incansable, recorrió prácticamente todo el país y creó consejos feministas en la mayoría de las entidades de la República. También viajó al extranjero y escribió para el periódico El Pueblo, órgano oficial del constitucionalismo. En 1915, Hermila Galindo fundó y dirigió el semanario La Mujer Moderna. En 1916, participó en los 2 congresos feministas de Yucatán. No asistió físicamente, pero envió sus ponencias para que fueran leídas. Los temas que defendió giraron en torno a los derechos políticos y a la educación sexual de las mujeres, lo que desató una intensa polémica. Hermila también pidió que se aprobara el voto de la mujer en el Congreso Constituyente de Querétaro, pero los diputados rechazaron la iniciativa. Aún así, Hermila decidió lanzarse como candidata a diputada por el Distrito Quinto del entonces Distrito Federal, en las elecciones de marzo de 1917, argumentando que si bien la Constitución de 1917 no les daba a las mujeres el derecho explícito al voto, tampoco se los negaba, dado que el genérico masculino, ciudadanos, las incluía. No obtuvo la victoria, pero marcó un precedente en los cuestionamientos sobre el lenguaje y los derechos de las mujeres. El 21 de mayo de 1920, tras el asesinato de Venustiano Carranza, Hermila Galindo abandonó sus actividades políticas. A pesar de ello, siguió activa en el mundo de las ideas y el arte que le apasionaban. En 1940, recibió la Medalla al Mérito Revolucionario. Hermila Galindo falleció el 19 de agosto de 1954. Sin embargo, unos meses antes, vio realizado uno de sus más grandes anhelos. Las mujeres obtuvieron el derecho a votar en 1953. Para Hermila Galindo, la ciudadanía plena de las mujeres era un asunto de estricta justicia, convencida de que solo cuando las mujeres tuvieran acceso al voto, podrían organizarse para defender sus intereses, los intereses de sus hijos y los de la humanidad.
Yo creo que vamos a escuchar de Hermila Galindo en muchas ocasiones porque en verdad fue una extraordinaria política, defensora, impulsó el derecho al voto, una final triste porque la reforma fue en 1953, ella fallece en 1954, al siguiente año, y las votaciones, las primeras veces en las que mujeres participan a nivel federal es en el 1955, es decir, ya no tuvo la oportunidad, estuvo muy cerca y si nos damos cuenta estuvo desde el inicio por la lucha del sufragio, 1916, desde que estaba el Congreso Constituyente, ella estaba afuera del teatro diciendo que se tenía que legislar en favor de las mujeres. Y bueno, es multifacética. Para cerrar, solo me gustaría, porque va a ser una mujer fundamental, que leamos su obra, que leamos todas las publicaciones como las que estuvo dirigiendo, pero en particular tiene una sobre la educación de las mujeres, que es con la que me gustaría cerrar. Generalmente se procura en la mujer el desarrollo de lo que se llama vida del corazón y del alma, mientras se descuida y omite el desarrollo de su razón. El vulgo de los hombres quéjase de ello porque personalmente lo sufre, pero nadie actúa pues están petrificados en el prejuicio y les asusta un cambio radical en las leyes y una completa modificación en las costumbres. Un pudor malentendido y añejas preocupaciones privan a la mujer de conocimientos que no solo son útiles, sino indispensables, las cuales, una vez generalizado, serían una coraza para las naturales exigencias del sexo. Me refiero a la fisiología y a la anatomía, que deberían ser familiares en las escuelas y en los colegios de enseñanza secundaria y que se reservan únicamente a quienes toman a la medicina como profesión. Hermila Galindo, 1916, pugnaba por la educación sexual, que fuera un contenido obligatorio en las escuelas de educación elemental y sobre todo en los colegios para señoritas. Así es que también una de las pioneras en la lucha por la educación sexual en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Vamos a la cuarta sección del Bosque de Chapultepec en un ratito para inaugurar un ciclo en la Cineteca.